hermano, en la oración, el mundo nos distrae. Ciertamente, estamos hoy a 26 de diciembre. Ayer fue 25, que en todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Ya sabemos que no fue el 25 de diciembre. Y a propósito de eso, los quiero invitar. Ayer lo compartí de nuevo en Facebook, y si no lo pueden buscar en YouTube. Un mensaje que dimos hace un año, no recuerdo que fue 22 de diciembre, algo así, sobre qué es la Navidad. Y hablábamos de que, ¿por qué creemos que no nació Jesús en 25 de diciembre? Más bien, ¿por qué el mundo lo celebra ese día? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud, nuestro compromiso ante este evento, más allá de las fechas? Entonces, sí los quiero invitar porque el mundo tiene sus reglas, sus ideas, sus conceptos, y si nosotros no estamos con toda la intención y actitud de aprender a conocer un poquito más, pues realmente nos pueden distraer, nos pueden llevar a una dirección que no es la correcta, y la más simple de todas es no perseverar. El mundo nos invita normalmente a no perseverar, sino a cada vez ser más, perdonando la palabra, ser más flojos en todos los sentidos. Es como lo de antes era leer un libro, hoy ves una película y ya, ¿no? Y ahora ya hay miniseries porque pues, más chiquito, ya ni siquiera la película de 2 horas. Entonces, no nos dejemos distraer, como decía la hermana, y vean ese mensaje, está muy interesante para que vean en realidad qué pasó o qué pasa el 25 de diciembre, para saber de qué estamos hablando y cuál debería ser el verdadero significado de cuando hablamos del nacimiento de Jesús, cuál debería ser nuestra actitud y nuestra disposición. ¿Les parece? Entonces, bueno, vamos a iniciar ya con nuestro mensaje, que creo que está todo bastante interesante, y de alguna manera estamos concluyendo una serie de 4 mensajes que venimos iniciando desde hace unas semanas, con el tema de que Dios puso en nuestro corazón la eternidad, es decir, nos está poniendo la guía para ver hacia una visión más amplia de quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, pero sobre todo hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Hablamos de esto de que Dios puso eternidad en nuestro corazón, hablamos de valores eternos. La semana pasada tuvimos un tema que se llamó el compromiso de la conciencia, en la cual dejamos muy en claro que la conciencia nos sirve como un parámetro para ir identificando lo que nos acerca y lo que nos aleja de nuestro Padre. Más allá de que en el camino de tu vida pues vas a ir conociendo a través de la palabra qué cosas específicamente nos dijeron que sí y que no. Sin embargo, en el regalo que nos dejó nuestro Padre, en este maravilloso regalo que es la conciencia, podemos ya per se, aún sin conocimiento, saber qué es lo que nos conviene y nos acerca a nuestro propósito, y que no nos acerca, al contrario, nos aleja. Entonces, leíamos la semana pasada uno de los últimos versos, y lo voy a leer otra vez para iniciar el mensaje del día de hoy, en 1 de Pedro 3, en el 20 y en el 21. Me voy a ir a la última parte del verso 20, no lo voy a leer completo. Dice al final del verso 20, repito, 1 de Pedro, capítulo 3, dice al final: en ella, solo pocas personas, se refería al arca de Noé, se refería al paso en el que, a través del diluvio, pues fue un reset, un reinicio, y solo quedaron, dice, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Mucha información. Hablamos que el bautismo es tu declaración al mundo y tu aceptación ante nuestro Padre de dejar atrás una vida, ¿sí? Fíjate, lo bueno que no haya prédica, hermano, es que tengo un poquito más de tiempo, porque sentía que hoy iba a llevar el tiempo cortito porque es mucha información la que tenemos, pero entonces ya me da un poquito más de margen, de hacer un poquito más de anotación. Entonces decía, el bautismo, cuando sucede, tú lo que estás es externando a la congregación, a la comunidad, pero también a nuestro Padre, tu decisión ya tomada, consciente, madura, adulta, o al menos sí madura, porque digo, también hay adolescentes que muy temprano alcanzan esa madurez de decir, yo quiero dejar mi vida irresponsable atrás y quiero darle paso a una nueva persona. Eso me lleva a que, y pues se llamaba el compromiso de la conciencia, como dice aquí, eso me lleva a que a partir de hoy yo no puedo
ser irresponsable, sino al contrario, tengo que ser responsable por cada cosa y cada decisión que tome. Sabedor, no solo del premio, porque lo hemos aquí dicho varias veces, no se trata de buscar la salvación por mí, como los juegos de los niños, la salvación por mí, sino se trata de exaltar a nuestro Padre por quien es, y entonces, ahora sí que de rebote vas a alcanzar la salvación. Pero el objetivo no es mi salvación, sino el objetivo es rendirme ante Él, hacer lo que Él me pide, reconocerlo como mi Dios, y entonces obtenernos la salvación. Pero aquí dice bien claro, o más bien, hay que leerlo bien, dice, esta salvación, hablando del bautismo, entendiendo que es no el proceso del bautismo, sino tu proceso de cambio es el que te va a acercar a la salvación. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hoy quiero platicar, el tema de hoy se llama ¿Quién es nuestro Salvador? Y no estoy tratando de hacer limitaciones en ningún sentido a cómo percibe la gente quién es nuestro Salvador, sino quisiera que clarificáramos un poquito desde dónde nuestro Padre estableció su plan de salvación para con nosotros. ¿A qué me refiero? Aquí dice, la salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Y para muchas personas toman como que es a partir de Jesús, y ahorita vamos a verlo por qué es Jesús y por qué Jesucristo, porque Cristo, eso lo vamos a ver ahorita. Es a partir de ese momento que se consigue salvación, incluyendo para los que vivieron y murieron antes que Él. Sin embargo, la verdad es que la parte de la salvación está muchísimo tiempo antes desde que conocemos la palabra de nuestro Padre en Génesis, desde ahí, Él ya está hablando de nuestra salvación. Eso es lo que quiero hoy que nos quede bien claro. ¿Desde cuándo ya estaba este proceso de salvación a nuestra disposición? O no a nuestra disposición, a nuestro alcance, vamos a llamarle así. Porque al final, el Creador es el que nos da la salvación a través de su gracia, pero saber desde cuándo Él ya había dispuesto las cosas, que no necesariamente fue a partir de Jesús, sino con Jesús se logra un propósito. Es lo que quiero que hoy nos quede bien claro cómo es todo este proceso de salvación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer para este mensaje en particular, ¿sí? Y para entenderlo cabalmente, vamos a entender lo que el pastor Rogelio nos enseñó. Bueno, él hizo y nos enseñó muchas veces, ¿sí? Que es, no solo agarres lo que alguien te dijo, sino tú investiga. ¿Y quieres investigar la Biblia? No te limites con tu versión que tienes hoy en tu lap o en tu libro, escrito me refiero, sino lo más correcto sería, vamos a los escritos originales para que entiendas qué es lo que nos estaban tratando de decir. El que lo escribió, porque lo escribió, pues fue como un receptor de la señal de Dios y lo escribe. Las palabras pueden tener cierta deformación con el tiempo en las traducciones, en el cómo identifico una palabra, puede darse, pero eso no le quita la perfección a la palabra de Dios. Entonces, intentando irnos a cuál era la idea original, el pastor siempre nos decía, tú investiga y trata de llegar a cuáles fueron los escritos originales, en la medida de lo que tú puedas investigar, para que entiendas qué es lo que te quiso decir el Creador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Para lograr esto, vamos a hacer primero un poquito de historia y luego de ahí vamos a empezar a desarrollar el cómo hablamos de salvación y desde cuándo. ¿Vamos? Entonces, un poquito de historia. Por ahí del 250, 280 años antes del nacimiento de Jesús, o antes de la era común, como se le denomina, ¿sí? Hubo un griego que estaba reinando en Egipto, se llamaba Ptolomeo II Filadelfo. Por si quieren anotar el nombre, Ptolomeo se escribe con P de Pedro, Ptolomeo, no sé cómo se pronuncia, yo creo que nada más Ptolomeo II. ¿Sí? Él siendo griego, ¿sí? Veía toda la información que venía de los escritos, lo que ahora se conoce como Biblia, hasta ese momento, ¿sí? Y entonces le pide a 72 judíos instruidos,
sabios, vamos a llamarle porque eran de mucha instrucción, le dice, ¿sabes qué? Por favor necesito que me traduzcan del hebreo y del arameo, quiero que me lo traduzcan al griego, todos sus escritos. Quiero conocer qué es lo que dice. O sea, no sabemos si él cambió su fe, solo sabemos que hubo una traducción. Esta traducción es muy conocida, le conocen como Septuaginta, así pueden buscarla hasta en el internet, lo van a encontrar. El pastor Rogelio nos habló de ella varias veces. Se llama Septuaginta. Entonces es los escritos originales en hebreo y en arameo, traducidos al griego. Pero aquí se presenta una situación que es importante que la entendamos. Cuando tú traduces de un idioma a otro, ¿sí? Los que saben hablar los idiomas, saben que hay palabras que en el idioma base y en el idioma destino, aunque sean palabras diferentes, significan lo mismo. Eso se le llama traducción. Pero cuando tienes una palabra en el idioma original que no hay un equivalente en la otra, ¿sí? Se le llama transcripción. Y decimos más o menos el mismo sonido con el mismo significado. ¿Sí? ¿Me siguen? Es como aquí en México o en los latinos, la mayoría tenemos el famoso ok. Si no escucharon, todo el mundo lo dice, ok. Pregúntale a alguien qué significa ok y en español no significa nada, solo es ok. No significa nada. En inglés viene de la guerra, que es zero killers, es decir, no hay muertos, significa todo está bien. Entonces cualquier persona en español que tú le digas ok, entiende está bien. Aunque no, ese es una transcripción. Entonces, hay palabras del hebreo y del arameo que encontraron en el griego palabras que significan lo mismo. Les voy a poner un ejemplo de traducción y les voy a poner un ejemplo de transcripción. No se trata de que hoy tomemos clase de español, pero para que entiendas desde los escritos base, desde cuando nuestro Padre habla de la salvación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En el hebreo, voy a poner aquí el hebreo, mejor lo ponemos acá, y aquí lo voy a poner el griego. Esperemos que se vea en el video. Hay una palabra en hebreo que se escribe Mashi Yach. Mashi Yach. No sé si así se pronuncia. Mashi Yach se refería a una persona a la cual le ponían por ritual, le ungían aceite, le hacían ungido, o sea, la traducción ahí en español. Ungido significa alguien a quien le ponen un aceite en la cabeza como en señal de limpieza. Es un ritual ceremonial, ¿sí? Solo tiene esa función. Entonces un Mashiach era un ungido, era alguien a quien le ponían ese aceite para que estuviera un poquito más puro, porque iba a ser un ritual hacia Dios. ¿Sí me siguen? Ese es, aquí no estamos hablando nada más que de una palabra que significa básicamente, lo voy a poner aquí, ungido. En traducción, en griego había una palabra que significaba exactamente lo mismo. Es decir, una persona a la cual le vierten aceite en la cabeza para que haga la función de limpieza, para que haga un ritual ceremonial. En griego esa palabra es Christos. Bueno, yo en español se le diría Christos porque es con CH. Christos. De aquí proviene el famoso Cristo. ¿Sí? Entonces por eso, cuando llega Jesús, le dicen el Cristo o Jesucristo como una adecuación. ¿Sí? Vamos a leer, les invito a que lean, nada más este es un mero ejemplo, para que vean cómo es la adaptación de la palabra. En Mateo 1:18, ¿sí? Mateo 1:18. No tiene nada que ver lo que vamos a leer del verso con el mensaje. Solo tiene que ver con la forma en cómo está escrito. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí lo que quiero que destaquen es la redacción, porque no dice de Jesús Cristo, decía el Cristo.
Esta palabrita el significa, es un artículo para un adjetivo o un título. En español, adjetivo calificativo, se llama en clases españolas. Esto es un título. ¿Sí? Pero pero a Jesús lo señalan como el Cristo. Es como hoy decimos, y lo vemos hasta en las películas, ¿no? Decimos, Él es un héroe. No es lo mismo que cuando dicen, Él es el héroe. Cuando haces Él, es la relación de que Él es el más grande, el mejor, el más completo. ¿Me siguen? Él es la persona. O sea, no es una persona, es la persona, la importante. Aquí cuando se fijan, van a leer, cuando vean en la Biblia, cuando viene la palabra Cristo, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría dice el Cristo. Es Jesús, el ungido, o sea, el que está como ungido por arriba de todos los demás. ¿Me siguen? Entonces, ese es solo para que entendamos cómo es una traducción y en todo caso de dónde viene la palabra Cristo. Por si a les preguntan qué significa Cristo, por qué es el Cristo o por qué es Jesucristo, porque se refiere a que es el ungido, es el sacerdote más importante, el que está por encima de todos los demás sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que les ponían el aceite para fines ceremoniales, obviamente. Entonces, ya sabemos hoy que originalmente la palabra Cristo no venía de los escritos originales, sino venía esta, Mashiach. ¿Sí me siguen? La traducción es Cristo. ¿Qué pasa? ¿Tienes un borrador? ¿Lo pones ahí? Lo voy a borrar y lo voy a poner aquí nada más para no hacer más por abajo, para que se pueda ver en la... Este era blanco, pero con tanto pintarrón azul, miren cómo quedó. Ahora vamos a una transcripción, es decir, una palabra en el idioma original que no tiene equivalencia en el idioma nuevo. En los escritos originales había esta palabra. Que en realidad son como unas siglas y que se refiere en traducción, o hoy lo podemos entender como Dios. No es el nombre de Dios, es lo que significa, es como el título. Porque nuestro creador no tiene nombre, es el creador. O sea, le damos el título de Dios para entender la grandeza que él tiene. El tema es que los griegos no tenían una palabra que significara lo mismo, o al menos no en la importancia que le dan el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Adaptar la palabra, ¿sí?, con un sonido como a ellos les sonaba. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Empezaban a escribirlo así. Yahweh o Yahvé, que tarde o temprano derivó en Jehová. En estricta teoría, el escrito original es este. No me acuerdo si el pastor me mencionó si se podía decir como en palabras no hay pronunciación de esto, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, como los griegos lo querían mencionar, empezaron a escribir esto y luego esto terminó en esto, ya hasta con traducción más nuevas y demás. Y hay quienes dicen que este es el nombre de Dios, lo cual es totalmente incorrecto porque Dios no tiene un nombre como tal. Entonces, cuando le dicen Dios es Jehová, no, técnicamente no. Es su título por grandeza. ¿Me explicó? No es el mensaje, pero para entender cuál es la diferencia entre las palabras que se pueden traducir porque tienen equivalente y cuáles no, cómo funciona el proceso. Entonces lo vamos a poner ahora una tercera palabra. ¿Sí? Todos estamos haciéndolo para llegar al concepto de la salvación. Fíjense ahora hacia dónde vamos. Había una palabra, la primera vez que se utilizó fue en Génesis 49:18, no sé qué versión tengan ustedes, pero les voy a leer, yo tengo una versión internacional,
Pero vamos a leer Génesis 49, 18. Si alguien tiene una versión diferente, me la lee, por favor. Dice: Señor, espero tu salvación. Eso dice en Génesis 49, 18. ¿Alguien tiene Reina Valera o alguna otra? ¿O traducción viviente? Ah, tú tienes la... Chécala en el tuyo, ¿cómo viene? Génesis 49, 18, está casi al principio. 49, 28. 18. 49, 18. Y Uriel nos lo va a leer en inglés para que quede todavía más. ¿Perdón? ¿De alguna manera? Sí. Tu salvación espere, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Oh Señor, confío en ti para la salvación. O sea, Entonces, ¿sí? aquí viene igual que... Perfecto. ¿Sí? En el escrito original, esta parte donde dice la salvación, o espero la salvación, o ¿cómo dice? Confío en tu salvación. La palabra original es esta. Yeshua. Entre que no está bien y me cae la letra. La palabra que se utiliza para hablar de Dios salva, o confío en tu salvación, o espero tu salvación, ¿sí? Es Yeshua. Esa palabra significa eso. Si fuéramos a un concepto muy sencillo, lo poner aquí, lo poner Dios salva. Este sería hoy lo más cercano de traducción, si fuera traducción a eso. No hay una palabra, en este caso estamos hablando de un concepto, ¿sí? Porque esta palabra se refiere a un concepto, Dios salva. Los griegos no tenían esa palabra, no existía esa palabra. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Pues la voy a hacer como pasó con lo que pusimos ahorita, de donde salió el Yahvé, Jehová. Dijeron, pues por sonido la voy a hacer, la voy a adaptar a los fines griegos, por sonido, por cómo suena. Pero los griegos no utilizaban esto, la SH, el sh que nosotros conocemos, ellos no lo manejaban. Entonces ellos dijeron, pues como no tenemos, pues entonces lo voy a poner Yeshua. ¿Sí? Pero como se refiere a Dios salva, y los griegos son muy exactos en masculino y femenino, no existe término universal, no sé más, sino o es masculino o es femenino. Dijeron, pues el masculino, ¿cómo se escribe? Se escribe con una terminación que es ous. Entonces dijeron, entonces esto se escribe Yeshus. Entonces, por sonido, tarde o temprano alguien dijo, ah, es Jesús. ¿Me siguen? El escrito original, Yeshua, y hay quienes dicen, el nombre de Jesús es Yeshua. No, porque no es un nombre, sino es un concepto. Jesús desde su concepción, antes de nuestro nacimiento como hombre, él ya existía, era un concepto. Como decir, Dios salva, o si nos fuéramos muy claros, ahorita voy a profundizar más en esta parte, en la parte salvadora. Pero si fuera muy, muy, muy estricto, a lo mejor me fuera con esta. No es un nombre propio. El nombre Jesús no es un nombre propio. ¿Me siguen? De aquí surgió el famoso Jesús. De hecho, aquí hubo una original, una anterior que era con I latina. Jesús. Porque esto es en griego, por eso se llama Y. Y este es I latina, fue cuando se empezó a traducir del griego a los idiomas latinos. Y esta, tarde o temprano, empezó a sonar así. De aquí surgió el Jesús. ¿Me siguen? Esto es importante porque Yeshua, en su concepto, no de nombre, sino concepto de Dios salva, solo en el Antiguo Testamento aparece más de 200 veces.
¿Y el nombre de Jesús? No aparece, porque no lo conocían como tal. Sin embargo, fíjense, vamos a leer 2 versitos para que vean qué interesante está esto. Vamos a leer Mateo 1:21. Más para que vean hasta dónde llega esto. Mateo 1:21. Dice, bueno, voy a leer el 20 para que lo leímos la semana pasada también. 20:21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le pondrás por nombre Jesús. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Y en la nueva versión, ¿verdad? Pero originalmente entonces no decía esto, decía esto. Entonces será Yeshua, porque será el Salvador, porque él hará esto. ¿Sí me siguen? Es por eso que, ahora vámonos al Antiguo Testamento a ver si se supone que ya estaba esperado, ya conocíamos, ya sabemos de qué se trataba. Pues desde el principio nos habían dicho que se llamaba Jesús, para que vean cómo es un concepto y no un nombre. Vámonos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Sabemos a quién se refería. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Se llama Emmanuel o se llama Jesús? ¿Me sigue? Si yo solo me voy con lo que dice hoy mi versión y no hago lo que nos enseñó el pastor, de ir al concepto que originalmente Dios nos estaba dando, por eso venimos a la iglesia a aprender más para dar más. Yo pues me pondría así como que, a ver, ¿cómo? Entonces estamos hablando del mismo. Pero, ¿saben qué? Sí estamos hablando del mismo, porque Emmanuel, haciendo el mismo proceso, como no había una palabra similar, la descompusieron, y Emmanuel significaba, voy a poner aquí, Dios con nosotros está, con nosotros está. Es decir, si Dios está con nosotros significa que voy a estar bien, significa que voy a ser salvado. Es decir, este concepto es el mismo que este concepto, dicho con otras palabras. Entonces, tanto Isaías, muchísimos años antes de Jesús, dijo lo mismo que dijo Mateo después de Jesús. Y no era un nombre, era un concepto. ¿Cuál concepto? Dios salva. Dios está contigo. No hay problema, estaremos con Dios. ¿Me sigue? De ahí surge el Emmanuel, de ahí surge el Jesús. Pero al final estamos hablando de un concepto que es Dios está contigo. Dios está a un lado tuyo. Dios quiere que te salves. Dios quiere, ¿sí?, que alcances esa plenitud espiritual en la cual tu espíritu regrese con Él, ¿sí?, y estemos por la eternidad con Él. Entonces, el proceso de salvación que pude haber tenido alguna medio duda en 1 Pedro 3:21, donde decíamos que la salvación es a través de Jesús, puede desenfocarnos a la palabra o a Jesús hombre. Y sacrificio, obviamente resurrección, significa resurrección es el poder sobre la muerte. Y si tienes poder sobre la muerte, tienes poder sobre todo. Pero el enfoque no está entonces que es Jesús, ahora sí Jesús el hombre, el Hijo de María, y en divinidad el Hijo de Dios, necesariamente que es
por Él o a través de Él. Hay iglesias, lo voy a decir de una manera de crítica, sino una manera de que tú lo puedas analizar y discernir un poco, ¿sí? Rinden adoración hasta el día de hoy a Jesús, porque es nuestro Señor y Salvador. Pero necesitamos entender una cuestión bien clara, ¿sí? Dios Creador, Dios Padre, vamos a llamarle así, es el que nos da la salvación. Nos las dio desde Génesis, es desde que empieza nuestra historia y nuestro conocimiento. Ella nos decía el 49:18, ¿sí? Que en Él encontraremos la salvación. ¿Siguen? Entonces el plan de salvación es mucho más grande, no más grande, más antiguo que a Jesús. Insisto, no estoy criticando las iglesias que rinden adoración a Jesús. Pero entonces hay que hacer una pequeña aclaración para que tú sigas investigando. Como decía el pastor Rogelio, no me crean a mí, yo solo soy el que está aquí para darme el mensaje, pero ustedes tienen toda la libertad para seguir investigando. ¿Sí? Entonces la salvación está puesta a través de esta palabra, que es Yeshua, o Yeshua, no sé cómo se pronuncia, desde el principio. Pero entonces, ¿cómo funciona? Si es a través de la persona Jesús, o a través del Creador, ¿cómo funciona? Vamos a leer unos versos para que nos quede mucho más claro cómo es que nuestro Padre nos ha planteado esto. Vamos a leer Isaías 43:11, vamos a leer 5 versos así rapiditos. Isaías 43:11. Dice, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Aquí el Creador nos está diciendo algo bien simple y muy claro. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. ¿Se acuerdan que en ese libro y en anteriores era muy común el concepto es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo? Aquí les dejo muy claro. Yo, Creador, soy el Señor y no hay ningún otro Salvador. Eso fue en Isaías 43:11. Vamos a leer qué dice Oseas 13:4. También el Antiguo Testamento. Oseas 13, verso 4. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Es decir, a otro profeta, en otro tiempo, en otro lugar, le da el mismo mensaje y nos lo reitera. Yo soy Dios, yo soy el Señor, y no hay otro Salvador. Ah, caray. Si entonces tú eres el único Dios Salvador, estamos hablando de Dios Padre o Dios Creador, entonces Jesús, que venía de aquí, ¿cómo juega en la ecuación? Vamos a Lucas 2:11. Si me siguen, si tienen alguna duda, por favor, me detienen. Lucas 2, vamos a leer el 10 y el 11. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, si Dios Creador es el Dios, es el Señor y es el único Salvador, ¿cómo nos anuncia que hoy ha nacido un Salvador? Y asociamos a Jesús, Jesús persona. El escrito original se refería, hoy van a conocer a través de ese persona, de lo que es Jesús, la salvación. El Cristo. Es decir, el mayor sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Vámonos a la raíz. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona que nos ayuda a conectar al pueblo con la divinidad a través de su conocimiento. Luego conocemos como un pastor. Hay algunas religiones donde el sacerdote tiene un nivel más alto. Te veo por encima del hombro. Vivo en castillos. Me cargo de oros. Lo que yo diga es ley. Voy a hacer un comercial aparte, no es crítica, pero bueno, yo creo que sí.
para que entendamos. Hay un video en YouTube, les invito a que luego lo busquen, los que son los seguidores de Dios o cristianos, de denominación que ustedes se quieran decir, que dice, las diferencias entre la Iglesia Católica y los cristianos. Es un video chiquitito, como 3 minutos, pero me llamó mucho la atención. Una de las principales cosas que te dicen que mientras un cristiano, ¿sí?, su máxima autoridad es la Biblia, porque de ahí hablamos de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 5:39? O sea, las escrituras son para entender a Dios, no solo para leer las escrituras. El 5:39 dice, escudriñen las escrituras tratando de encontrar ahí la vida eterna, cuando las escrituras dan testimonio de mí. Entonces un cristiano lee la Biblia con la intención de conocer a Dios, no de conocer la Biblia. Quienes buscan conocer la Biblia son los que te dicen, no le entiendo, se la pasan en guerras y venganzas. La Iglesia Católica, en su proceder, y digo católica para que conozcamos y entendamos, el que tiene la primera versión es el Papa, luego la Iglesia, luego la tradición y después la Biblia. Es por eso cuando tú le dices, oye, espérame, pero es que no puedes hacer imágenes. No, sí, ¿cómo no? Pues, y el Papa, pues nada más es un sacerdote. El sacerdote solo te tendría que ayudar a conectarte con Dios. Pero no, hay que darle reverencia, y si viene a la ciudad hay que ir todos, porque el cuate camina con su báculo y su sombrero, que sin el sombrero pues no es, no, es una persona. Se supone que él debería estar haciendo algo por ti, no por él. Es que la tradición dicta que hagamos esto. Pues sí, pero la tradición no está en la palabra es buscar a Dios. Las diferencias son esas. Mientras nosotros buscamos la Biblia, ellos buscan primero el Papa, en segundo la Iglesia, tercero la tradición y después ya la Biblia. Hago este comentario porque luego a la hora de buscar esto que estamos hablando, ¿sí?, nos va a causar conflicto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sigamos con lo que estamos. Entonces dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido quien nos va a salvar. Hoy ha nacido quien nos va a salvar. Y lo dice, fíjense lo interesante de este asunto. Vamos a Juan, primero al 10:25 y al 12:49 después. Evangelio de Juan. 10:25 va a ser la primera que vamos a leer. ¿Están anotando? Muy bien. Dice, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Jesús, la persona, o el Hijo de Dios encarnado, para ser más claros, Él está diciendo, lo que yo estoy haciendo más bien es por Él. El poder que yo pueda tener, ¿sí?, es por Él. No actúo solo, es por Él. Y lo vuelve a decir después, un poquito más adelante, también en Juan, vamos a leer el 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Jesús fue muy claro. Ahorita puse 2, pero hay muchas referencias en donde Jesús dice, nada más que, a ver, no pierdan pista. La voluntad de que sucedan las cosas no es mía, sino del Padre, el Creador, el que me envió. Todo lo que ustedes vean que yo hago, lo hago por Él, para Él y porque Él me da la autoridad para hacerlo. Aun siendo Jesús de la misma naturaleza divina que el Padre, Él se supedita totalmente al Padre, al Creador, en todo. Y lo menciona varias veces. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. No vine yo. Entonces, ¿cómo ligamos esta parte de que si Él es el Salvador, y en el Antiguo Testamento decía, no hay otro Salvador más que yo, refiriéndose a Dios Padre, entonces vamos a entenderlo de esta manera, que es lo que quisiera llegar como conclusión. Cuando hablamos de quién nos da la salvación, es igual de correcto decir, si fue Jesús, bueno, hoy lo conocemos como Jesús, vamos a llamarle así, que se refiere a esta persona, al Salvador, al concepto de Yeshua, como obtener salvación de Dios Padre. ¿Por qué? Porque precisamente este Jesús lo que nos está diciendo es, yo vine a eso. Dios Padre, fíjense, les voy a dar este resumen.
Dios Padre o Dios Creador nos da la salvación por su voluntad. Por su voluntad. Y Jesús nos da la salvación porque ese es su propósito. A eso vino por voluntad del Padre. ¿Se fijan? En ambos casos es la voluntad del Padre quien está permitiendo que Jesús en su accionar nos dé la salvación. Entonces, cuando tú digas que la salvación lo tienes por Jesús, sí, porque ese es su propósito. Pero el propósito de Jesús, explicado por Jesús, es cumplir la voluntad del Padre. ¿Sí? Es una línea delicada, ¿sí? Y que más que yo decirte cómo lo puedas o lo debas hacer, yo te invito a que tú reflexiones entonces de dónde viene este proceso de salvación. Viene desde que conocemos la palabra que es en Génesis, porque nos dice que desde ese momento Él ya había planteado para nosotros que quería que nos salváramos. Explicamos la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. Salvación se refiere a salvarte de caer en el mar de fuego y llorar y crujir de dientes, que hoy conocemos como infierno. ¿Sí? Es sálvate de perderte, sálvate de la tristeza de no vivir en la eternidad con el Creador, sálvate de esa pesadumbre. A eso nos referimos con salvación. Me salvo del peligro de caer en el lugar malo. Me salvo de eso. Nuestra naturaleza y nuestra posibilidad de una mente que nos dirige a veces hacia el mundo y hacia lo que no es bueno, a pesar de la conciencia, nos encamina hacia ese lugar. Pero sí, con la ayuda de la conciencia que veíamos la semana anterior y la otra semana atrás, nos encaminamos al bueno y luego buscamos la sabiduría y luego encontramos la Biblia y buscamos y buscamos y buscamos. ¿Sí? Entonces nos acercaremos a esto. Cuando estamos en posibilidad, lo hacemos la semana pasada, es cuando nuestro Padre a través de su gracia nos va a dar la salvación. El vehículo de demostración de salvación fue Jesús, como lo veíamos en Pedro, a través de su muerte y resurrección, en donde demuestra, o sea, acaba con el poder de la muerte, de lo que es el perderse, y muestra todo su poder. Entonces, ¿podemos alcanzar la salvación a través de él? Sí, de Jesús, porque cumple su propósito, ¿sí? Pero tanto él como del Padre, porque es su voluntad. ¿Me siguen? Entonces, un concepto bien grande, bien amplio, que está manifestado en la Biblia chorrocientas veces, y te dice, es que yo deseo que tú te salves, yo quiero de corazón. Por eso muestra tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón hacia nosotros, porque Él desea fervientemente que nosotros estemos con Él. Y de ahí yo supongo que de ahí surgió la palabra que decía el pastor Rogelio continuamente, tú busca incansablemente al Creador. ¿Se acuerdan que les repetía muchas veces? ¿Sí? Yo supongo que fue una derivación de Él nos ama fervientemente, nos dice cómo es el camino, entonces tú incansablemente búscalo a Él. Como hemos dicho, para evitar ser legalistas, para convertirnos en fariseos, no te vayas a la palabra, a la letra, sino entiende el concepto. Por eso el mensaje de hoy era tan importante que entendiéramos lo de la Septuaginta, los escritos originales, que no se refiere a esto pasó ya, la libramos, no. Es qué es lo que buscaba nuestro Padre, qué es lo que quería de nosotros, para nosotros. Entonces, yo te invito a que este mensaje lo analices y digas, híjole, el concepto es mucho más grande que solo somos malos, vino Jesús, murió por nosotros, resucitó, ya estamos salvados. No, es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más personal, que lo viene preparando desde el día que lo conocimos en Génesis. O sea, desde ahí lo viene preparando, nos viene diciendo, y pasan profetas, y pasan los apóstoles, y pasa Jesús, y es Dios Padre, Dios Creador, quiere y desea fervientemente que alcancemos esa salvación. Entonces tú confía en eso,
Porque hay demasiadas pruebas y manifestaciones en la palabra. ¿Sí? Para saber qué va. No escudriñamos las escrituras para alcanzar la salvación. Escudriñamos las escrituras para conocer a Dios y su voluntad. ¿Me sigue? Estamos aplicando el Juan 5:39 en la realidad. Yo te quiero invitar a que pienses en eso. A que ahorita que estamos terminando el año y ya ves que se vienen unos días en los que a ver qué pasó este año, qué sigue, a ver qué vamos a hacer. No podemos evitar el planear. Que pienses, pues este año tengo que entrarle con más ganas a mi fe, a mi confianza, a corresponder a todo lo que mi Padre me ha puesto. O sea, en donde le busques en la Biblia, en donde le busques va a hablar de este concepto. Lo que en el Antiguo Testamento era un Yeshua, que es la voluntad del Padre de salvarnos, en el Nuevo, cuando habla de Jesús, se refiere al mismo concepto. Entonces, no podemos rendirnos, no podemos dejar de confiar, no podemos dejar de fomentar la fe. Pero más importante, no podemos dejar de decirle a las demás personas, oye, Dios te ama. Dios te ama. No pierdas esta maravillosa oportunidad de conocerlo, para que veas cuánto ha hecho, cuánto nos ha enseñado, cuánto nos ha dejado a través de su palabra, para que lo encontremos. Entonces lo encontramos desde el Génesis, lo encontramos en todos lados. ¿Me siguen? Entonces, yo lo que quiero es que te quedes con ese mensaje. ¿Sí? No es un curita, no es un mejoralito, la salvación no es un proceso. La salvación es un deseo y voluntad del Creador para que estemos con Él. Entonces a nosotros nos toca hacer lo mismo, porque sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues a través de la conciencia, a través del conocimiento, la inteligencia, el discernimiento, de buscar la sabiduría, de, como dijimos al final del año pasado, ¿sí? De seguirlo a Él y obedecerlo a Él, porque entonces vamos a estar más cerca. Platicaba hace como 7 años con mi esposa, para que vean la buena memoria que tengo. Bueno, me acuerdo de ciertas cosas. Hace como 7, 8 años, no recuerdo. Yo todavía estaba muy ligado a la iglesia. Bueno, no muy ligado, pero era el típico, soy católico, entonces no hago nada. Entonces no voy a la iglesia, me porto como quiero. Entonces un día, ella me invitaba a ir al culto. Yo le decía, sí. Y a veces iba, a veces no. Iba como en el estadio, ¿no? Yo no veía el partido, sino estaba buscando el de las palomitas. Así iba a la iglesia y no le ponía mucha atención. La verdad, lo tengo que confesar, así era. Pero un día que ya ella intentó hacer más por mí, y que creo que lo logró, me dijo, pues es que qué fácil se la llevan los católicos, está bien simple. No hay ningún compromiso. Fíjense lo que yo pensé, ¿eh? En esa ocasión yo pensé, al contrario, que siempre se llevan los cristianos. Ni siquiera se confiesan, ni siquiera tienen que pasar por ahí. Es lo que yo pensé. Y casualmente, ayer en la noche estábamos platicando y le digo, ¿te acuerdas que hace un montón de años me dijiste esto? Ella la verdad es que ni se acordaba. O bueno, no sé si se acordó, pero yo me acuerdo que en esa ocasión yo pensaba que había un compromiso ahí, porque como me tenía que confesar con un tipo para que él me diera el perdón, era mucha responsabilidad. Y acá, pues como nadie te exige nada, y pasan los años y digo, wow, leo la Biblia y más necesito hacer cosas y más tiene que estar mi compromiso. Entonces mi conciencia, por eso tengo la conciencia, por eso me sirve, por eso tengo que perseverar, tengo que buscar. Y entonces entiendo lo que está bien y está mal y entonces lo tengo que buscar. ¿Por qué? Pues porque Él me ama y me está buscando, entonces yo tengo que... Entonces digo, manches, qué fácil se la llevan del otro lado, al contrario. Voy y me lavo las manos con un tipo que ni tiene ningún poder más que yo y ya. Al contrario, esto es la vida. Es la vida que nos plantearon. Es la vida con esperanza, con fe, con libertad, con compromiso, con trabajo hacia los hijos, hacia la esposa, el esposo, la familia, los vecinos, la comunidad. Es un compromiso bien grande saber que tú aprendes esto hoy y alguien lo tiene que saber. No puedes seguir tu vida así porque entonces no te salvarás.
Y tienes que saber que aquí dice que no te has salvado. Entonces, hoy lo veo y digo, híjole, ¿cómo estaba equivocado? Y solo eran paradigmas que me habían inculcado desde niño. Y hoy, en mucho gracias al pastor Rogelio, aprendí a leer, a buscar y a pensar y decir, caray, mi padre quiere esto de mí. Hoy aprendí a que cada vez que leo, algo me está intentando decir, algo me quiere enseñar, algo quiere que yo siga en ese camino de perfeccionamiento y de transformación del que tanto hemos hablado. Y tengo mi compromiso personal con quién, conmigo y con él, o sea, yo más allá de la responsabilidad como papás o como hermanos, ¿verdad? Pero entonces entiendo esta parte. Fíjense cuál es la diferencia. Entonces, gracias a Dios, muchas gracias también a mi esposa y al pastor, a su esposa, aprendí a ver las cosas diferentes. Y entonces me pregunto, ¿pero cuántos Juan José habrá por ahí que siguen pensando que solo compararme 20 minutos en la iglesia un ratito, dar un diezmo, ya cumplí? El problema no es lo que den o no den en la iglesia, me preocupa que mi hermano, que fue creado igual que yo por la misma persona, estando a mi alcance el ayudarle a salvarse, yo sea indistinto. Entonces ya no es, o sea, se convierte en una responsabilidad hermosa. Cuando logras hacer eso, sabes la satisfacción que se siente. Saber que pudiste acercar a una persona al conocimiento de Dios. Porque Dios siempre estuvo ahí cerca, me queda claro que nunca estuvo lejos. Pero entonces tú le das a esas personas. Y yo sé que yo sigo buscando y yo sé que voy a estar más cerca en posibilidad de que quien ejerce su voluntad de salvarme, porque Él me ha dicho que confíe, lo vimos hace 3 semanas o 4, si yo me acerco, puedo confiar en que Él me va a regalar la gracia. No estoy garantizando nada, pero Él me lo ha dicho, que quienes depositamos la confianza en Él no nos defraudará. ¿Puedo estar seguro? No, nadie, pero puedo estar tranquilo. Fíjense la enorme diferencia. Imagínense que todo el mundo viera lo mismo. Imagínense que todo el mundo dejara de presionarse entre unos y otros. Hiciéramos lo que nos dice mi Padre. ¿Qué mundo sería aquí en la esperanza de regresar a Él? Entonces yo confío plenamente en que desde la primera vez que nos dijo la palabra Yeshua en el escrito original, se refería a que desde el principio, Él tenía para nosotros las puertas de la salvación abiertas. Confía, hazlo, síguelo, aprende, mejora. Confía. Con eso terminamos nuestro mensaje el día de hoy. La próxima semana ya iniciamos nuevo año aquí en Morín. Vamos a ver qué vamos a planear, qué se viene para el año que entra. Hay muchos planes. Estos últimos 2 años hemos planeado, pero la pandemia nos ha echado por tierra. Bueno, hay que confiar, por algo pasa. Llegará el momento adecuado y el lugar adecuado. Y lo que estamos haciendo está bien, porque no hemos renunciado en ningún momento a cumplir nuestra responsabilidad. Entonces yo los invito a que nos cejemos en eso. Les decimos, hoy problemas técnicos no pudimos tener alabanza, pero lo hacemos con gusto, con pasión. Te invito a que lo veas así. Siéntete feliz, tranquilo, porque nuestro Padre nos ha dicho en toda la Biblia que Él quiere que estemos con Él. Confía. Nos vemos la próxima semana.